Buenos días, Manuel. Tanto tiempo, ¿cómo Tanto andás? tiempo, me está fallando el sorteo. ¿En serio? Sí, pero bueno, cosas Y que vení pasan. igual, no venís. Pero bueno, hoy tuve suerte. Me alegro por vos. Gracias a A Diego la Armando fuerza del Maradona, cielo. seguramente. ¿Vos decís? No creo. Y el Diego da suerte, da mucha suerte. Bien con la chicana de Maradona. ¿Mm? Hoy no tengo ganas, pero la próxima te chicaneo con la pauta del destape y vamos a discutir largo y tendido si querés, a ver qué es inmoral y qué no. Bueno, buen día a todos. Perdón el retraso del horario habitual que tenemos para la conferencia. En primer lugar, destacar, en las últimas semanas tuvimos un buen rendimiento en la bolsa porteña, acumuló un 20% de incremento en dólares. Bueno, las acciones de las empresas más importantes de Argentina siguen mostrando buenos rendimientos, lo que nos marca que el camino es el correcto, que la confianza de los inversores en las empresas argentinas es cada vez mayor, producto, por supuesto, de los buenos resultados del plan de estabilización llevado adelante desde el 10 de diciembre por el ministro Luis Caputo y su excelente equipo de colaboradores. Bueno, además contarles que este mes se profundizó la acumulación de reservas por parte del BCRA. Solo en el día de ayer se compraron 88 millones de dólares, operación que permitió alcanzar 27.511 millones de dólares en reservas. En otro orden de cosas, destacar la proyección de la JP Morgan, el banco más importante de los Estados Unidos, donde indica que a raíz de las buenas expectativas económicas, Argentina podría ser reclasificada para el año que viene, solo para no entrar en definiciones técnicas o aburridas. Hasta aquí estamos en la misma clasificación que tienen países como Ucrania, un país en guerra y sin previsibilidad, o países como el Líbano o Zimbabue. Esto nos va a permitir estar en la categoría de mercado emergente, que básicamente compartiremos esa categoría con países como Chile, Colombia, Brasil o Perú. Por supuesto que, como ustedes saben, el mercado se basa en expectativas y las expectativas solo tienen lugar cuando hay previsibilidad. Por eso era tan importante o es tan importante estabilizar la economía y pulverizar la inflación tal como lo estamos haciendo y desde el 10 de diciembre transformar a la Argentina, que es uno de nuestros grandes objetivos, en un país serio, con previsibilidad y por sobre todo con futuro. Y como siempre decimos, el camino hacia el primer mundo es con más mercado y con más capitalismo. Por otro lado, el gobierno del presidente Milei repudia el escandaloso aumento de dietas que se acordó, se firmó o han convenido los senadores de la Nación. Entendemos que el rechazo que estamos haciendo es transversal a toda la sociedad y esperamos que de manera inmediata den marcha atrás con esta inmoralidad. Hace poco se habían aumentado el sueldo a 7 millones de pesos. Bueno, ahora parece que hay un nuevo salto hacia los 9 millones de pesos. También recordarles, la Cámara Alta este año han sesionado 6 veces y su salario ha crecido 300%. En términos de productividad, son seguramente las personas mejores pagas del país. En contraposición, los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo ni para ministros, ni para secretarios, ni para subsecretarios, tampoco, por supuesto, para el presidente de la Nación, quien además ha renunciado, como todos ustedes saben, a su jubilación de privilegio. A muchos aparentemente no les queda bien en claro todavía, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, qué es lo que los argentinos votaron por última vez el 19 de diciembre pasado. La verdad es que como representantes del pueblo, muchos de ellos deberían sentirse avergonzados. En los libros de historia, a algunos se los va a recordar como grandes traidores a la patria.
En esta línea, el Gobierno Nacional condena también el afán recaudatorio de algunas intendencias de la provincia de Buenos Aires, que tampoco parecen entender el cambio de época en el que se encuentra la Argentina. Uno de los casos más paradigmáticos es el cobro de tributos como la tasa vial sobre los combustibles. Esto quiere decir que por la voracidad fiscal de algunos, los argentinos pagan efectivamente la nafta, el combustible más caro. Esto no es solamente una cuestión de inmoralidad, que claramente lo es, sino también ilegal. Cuando los municipios coparticiparon en el impuesto a los combustibles líquidos creado por la ley 23.966, se especificó que la instauración de una tasa sobre un bien ya gravado genera una doble imposición que va en contra de la Constitución, por lo tanto, es lisa y llanamente un robo. A esto se le suman impuestos bastante particulares que cobran algunos municipios. Les voy a ir detallando, hoy les voy a detallar algunos, en otra oportunidad les seguiré detallando el resto. Por ejemplo, la plusvalía urbanística en Ezeiza, que cobra hasta un 30% de tasa a la instalación de desarrollos inmobiliarios que superen el 25% del valor original. La tasa para el estudio y prevención epidemiológica en Morón, un impuesto cuyo objetivo es hacerle frente a la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia. Así que les avisamos que la pandemia ha quedado atrás. Les sugerimos que revean esta tasa que ha quedado en sus objetivos al menos vieja. Tenemos también la tasa de protección ambiental en Pilar, que aplica a los consumidores de supermercados, shoppings, hoteles e industrias, y su objetivo es promover acciones ambientales como instalar puntos verdes, contenedores, bicisendas y postas aeróbicas, tributo que pagan los contribuyentes por cada factura que se emite. Por supuesto, anden en bicicleta, utilicen bicicleta o no la utilicen. Y después, por ejemplo, encontramos el derecho de publicidad y propaganda en La Matanza y varios distritos más, esto no es solo de la Municipalidad de La Matanza, que establece un impuesto a los comerciantes que promocionen su negocio con una chapa que identifique su local. En total, los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires pagan 155 tributos, de los cuales 84 son municipales. En una provincia que además, por orden del gobernador Kicillof, aumentó los impuestos como, por ejemplo, el inmobiliario rural, entre un 140 y un 200%. Lejos de entender la situación a la que llevaron a los argentinos, la vieja política sigue recaudando a costa del esfuerzo de los contribuyentes. Los argentinos, repito, fueron claros con su voto. El peso del Estado en la economía debe ser cada vez menor. Se ve que algunos no lo comprenden o no lo quieren comprender. Bueno, hasta aquí lo mío. Los escucho atentamente. ¿Qué tal, Manuel? Silvia Mercado. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, de Radio High. Anoche, Manuel, el senador Francisco Paoltroni dijo que al proponer el pliego de Ariel Lijo, se traicionan los valores originales de La Libertad Avanza. Mi pregunta es si no temen que el electorado de La Libertad Avanza se sienta defraudado por acordar con el kirchnerismo, que según dijo el propio Milei, son los responsables de la actual crisis económica y cultural, incluso dice que está viviendo la Argentina. Gracias. Cultural, social, todas las crisis, grandes crisis o el trágico momento que ha habido la Argentina ha sido responsabilidad en gran parte del kirchnerismo, sí. Con respecto a las declaraciones del senador, corren por cuenta de él, hay que preguntarle a él por qué opina lo que opina. Y hay que preguntarle también, no sé si lo que me estás diciendo del pacto con el kirchnerismo, si lo dijo él o no, la verdad es que no lo sé. Hay que preguntarle a quién lo dijo. Nosotros no pactamos con kirchneristas. Mi pregunta es si al pactar con el kirchnerismo para aprobar el pliego... Nosotros no pactamos con el kirchnerismo. Y entonces no va a salir votará cada uno lo que crea conveniente. Nosotros no pactamos con kirchneristas, no lo hicimos, no lo hacemos y no lo haremos jamás porque son los que destruyeron el país. Así que quien sugiera eso está equivocado. Gracias. Por nada. Buenos días, Manuel. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Tanto tiempo, me está fallando el sorteo. ¿En serio? Sí, pero bueno, cosas que pasan. Y vení igual, no venís. Vengo también. Está mal lo que hacen, porque no salen en el sorteo y no vienen. Sí. Tienen que venir igual.
Mirá el día que me abra preguntas infinitas hasta que terminemos. No va a pasar nunca, no, ya sé. Pero bueno, hoy tuve suerte. Me alegro por vos. Gracias a para Diego fuerzas del Maradona, cielo. seguramente. ¿Vos decís? No creo. Y el Diego da suerte, da mucha suerte. A ver, te quería consultar. Primero me presento, Jonathan Eguer del Destape. Ya te conocemos igual. Pero bueno, Estás saliendo en cámara aparte. El público se renueva. Te quería cierto. consultar sobre el tema del aumentazo. Sí. Si me dejas dar una opinión, estoy de acuerdo con el presidente de la Nación. Me parece una burla que los senadores aumenten 9 millones de pesos el sueldo. Es bueno saberlo. Te quería consultar si el presidente considera que una de las responsables del aumento a los senadores es la vicepresidenta Victoria Villarroel o si Villarroel está exenta de este aumentazo, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema del oro, sobre el envío del oro al exterior. El gobierno finalmente, luego de mucho tiempo, respondió al pedido de acceso a la información pública y dijo que no va a dar información porque, argumenta, cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica podrá poner en peligro la seguridad de estos activos. Te quería consultar si evidentemente el gobierno confirma así que estos activos pueden ser embargados. Gracias. No, entiendo que la seguridad no era por un tema de embargo, claramente, porque de hecho no importa dónde estén, un bien lo puedes embargar sin conocer su ubicación exacta en muchos casos. Así que, pero bueno, esas son cuestiones técnicas. Vamos al principio de tu pregunta. Bien con la chicana de Maradona. Hoy no tengo ganas, pero la próxima te chicaneo con la pauta del Destape y vamos a discutir largo y tendido, si querés, a ver qué es inmoral y qué no. Con respecto a la vicepresidente cobra un sueldo del Ejecutivo. El sueldo de la vicepresidente, no importa lo que haga, está congelada de acuerdo a lo que rige para nuestros sueldos, digamos, del Ejecutivo. Así que claramente la vicepresidente, por más que la quieran involucrar en este tema, no es ni beneficiada ni perjudicada con este tema. Después sí, como he leído a muchos de ustedes, si la doctora Villarroel podía haber o no hablado con los senadores, con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida, bueno, es un tema que le tienen que preguntar a ella, a ver por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo. Pero ese es un tema que corre por cuenta del Poder Legislativo. Nosotros la verdad es que no interferimos y entendemos la posición también de la vicepresidente en su calidad de tal, en su calidad de presidir el Senado y en su calidad de la convivencia que tiene que tener con el resto de los senadores. Así que es una respuesta que tendría que dar más ella que nosotros. Buen día, Manuel. ¿Cómo andás? Muy bien. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Preguntarte respecto del tema del aumento a los senadores, si el presidente no está haciendo demagogia con las declaraciones, y te explico por qué pienso eso. Primero, el aumento se iba a dar, era una cuestión de tiempo, se sabía desde el momento en que en aquella sesión se engancharon a la paritaria de los legislativos, ¿verdad? Ahora, el problema es aquella sesión de abril donde se produjo el aumento de 1.900.000 a 7 millones brutos, más o menos, no recuerdo los valores. Bien, la potestad del presidente es, como la de cualquier ciudadano, enviar un proyecto de ley, si considera que está mal, pidiendo que se revise, lo que fuera. Podría haberlo hecho, no hizo nada desde aquel momento, digamos, ¿por qué protestar ahora en contra de ese aumento? Segunda cuestión, tanto Martín Menem como Victoria Villarroel presiden ambas cámaras. Ambos tienen la potestad de definir sobre cuestiones de la Cámara. El presidente ayer posteó una foto vieja junto a Martín Menem y le agradece por desenganchar los aumentos de los diputados y no permitir que se aumenten y ganen la locura que ganan las ratas de los senadores. ¿De quién es la responsabilidad entonces? ¿De Victoria Villarroel? Porque en el diputado se hizo y en el Senado no. No, bueno, en principio tu colega me preguntaba lo mismo o algo parecido y me parece que quedó clara la respuesta. La doctora Villarroel tendrá sus razones para haber impulsado en mayor o menor medida el freno o el que esto nos lleve adelante tanto hoy como la vez que vos referís en abril. Y para el presidente fue un horror en abril, es un horror hoy, va a ser siempre un horror en virtud de la distancia que existe entre los sueldos de los senadores
los sueldos de los diputados y el sueldo de el resto de los ciudadanos en la República Argentina. Me parece que esto no sé, me parece que no hay un hecho puntual que haya molestado más. Siempre... ¿Por qué no se envía un proyecto entonces? ¿Por qué el presidente no envía un proyecto de ley? Porque es un tema que efectivamente tienen que hacer los legisladores, es un tema que corre por cuenta de ellos y es un tema que ellos se tienen que hacer cargo de lo que hacen y de lo que no hacen. Y en este caso no hacen lo que nos da la sensación que la gente, no solo el presidente, digamos, porque el presidente por supuesto expresó su enojo, como lo hemos expresado muchos, pero efectivamente el presidente, o entendemos que la posición del presidente es la posición de la mayoría de los argentinos. De hecho, entiendo que ustedes dejaron trascender alguna versión que los senadores están pensando en desacoplarse o en retrotraer estos aumentos. Así que y está muy bien que así sea, digamos. La declaración de la senadora Carolina Lozada, que dijo que hay un acuerdo de los senadores, de los jefes de bloque, para desengancharse. Y bueno, nos parece muy bien y vamos a estar todos conformes con la decisión, ahora, obvio. Retomando lo que decías recién, y me tomo y aparte me has hecho otra pregunta, creo. La última atribución. Recién decías que hablabas de que la historia lo va a juzgar aquellos que, bueno, senadores que son traidores de la patria. Hay senadores del oficialismo ahí que entraron bajo las premisas y los postulados de la motosierra. Sí. Que tampoco rechazaron el aumento ni presentaron ningún proyecto en contra del aumento, va en contra de los postulados del propio gobierno. Esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de ideas. El que esté en contra de las ideas de la libertad y de quitarle peso de las espaldas a la gente, vamos a estar y a reprocharlo, venga de quien venga. Te digo más, sin justamente los senadores individualizar a nadie. Ninguno lo ha hecho. Bueno, pero por eso el enojo del presidente es para con todos, para todo el que vaya en contra de... o sea, nos tiene que parecer una barbaridad que senadores que se juntaron 6 veces durante este año lleven su sueldo de 7 millones de pesos a 9 millones de pesos y ni siquiera podemos entrar en la discusión, con la mitad de la Argentina pobre no podemos entrar en la discusión de si está bien o mal lo que cobran o si se tienen que acoplar o no a una paritaria o tener su propia paritaria. Es una discusión que no es para este momento, en un momento donde la Argentina es pobre y donde tenés un montón de gente que no tiene para comer. Hola, buen día. Querido, ¿cómo anda? Muy bien. Tengo 2 consultas. La primera es respecto al discurso del otro día en el Council of Americas. Cuando el presidente le dice a los empresarios, háganlo, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de la inversión. Ahí estaba una gran parte del empresario argentino. Y el otro tema que quiero consultar, quiero volver sobre el envío de reservas de oro al exterior. La pregunta es, si existe el pedido de información, de acceso al pedido de información pública, lo que quiere saber la opinión pública es por qué hubo otras operaciones, en qué condiciones y con qué objetivo. Porque lo que está preguntando Jonathan Eguier es el riesgo a futuro. Y es que están en un banco regido por Basilea, que rige todos los movimientos de los bancos centrales del mundo, en un banco que está en Inglaterra. Así que esas son las 2 consultas. ¿Qué pasa cuando el presidente pide inversión? ¿Y qué pasa con el oro? ¿En qué condiciones? ¿Por qué se repite esto que confirmó el mismo ministro Caputo? Están ociosos, queremos darle un uso. Bueno, ¿qué uso? La gente quiere saber, son miles de millones de dólares. Sí. Bueno, vamos por partes para tratar de ser claro. Con respecto a el pedido del presidente, en general, el presidente, no siempre, pero el presidente cuando el auditorio tiene mayoría o gran número de empresarios o los principales empresarios del país, como pasó en ese evento, pero como ha pasado en otros, yo ahora recuerdo el foro del Yao Yao y tantos otros donde había un público mayoritariamente de empresarios o de gente que invierte en Argentina o que potencialmente puede llegar a invertir en Argentina, el presidente siempre hace referencia a que uno puede desde el gobierno allanar el camino para que el sector privado avance, pero por supuesto después la decisión, el riesgo, el aporte, la inversión, la contratación, etcétera, lo hace el sector privado, entonces siempre los motiva
a que efectivamente lo hagan. Y eso es no solo sano, sino que eso debería ser siempre así, no importa quién esté gobernando. Nosotros, bueno, obviamente somos pro sector privado, entendemos que el sector privado es el que es el gran motor sino el único motor de la economía, y es lo que nos va a sacar adelante. Así que el presidente siempre va a pedirle al sector privado que No lo hacen. háganlo, claro, porque es parte de lo que... ¿Cuál es el problema? No entiendo. Estamos en un problema dialéctico. No, no es dialéctico. Háganlo, claro, Está háganlo, todo- inviertan, muchachos. Inviertan. ¿Y sí? ¿Y qué quiere que les diga? Y bueno, pero los resultados que usted nos da a veces no son tan que tienen determinada velocidad, o no sé, faltaría un poco más de volumen. En cuanto a todo lo que ya explicó el presidente, ¿no? Sí, a ver, está claro que nadie va por que el presidente diga inviertan, del otro lado van a salir corriendo a invertir. Digo, me parece que la inversión pasa por algunos puntos en los que se está trabajando mucho desde el 10 de diciembre y que se los ha bastardeado mucho durante varias décadas. Alguien invierte primero porque va a ganar plata, después porque tiene seguridad jurídica, después porque tiene instituciones en las que puede confiar, una justicia que funcione, porque los sindicatos no le bloqueen las plantas, en fin, por un montón de cuestiones la gente va e invierte, no por una frase del presidente. Y es lo que usted me nombra esa parte del discurso del presidente, pero en esos discursos, en los que habitualmente yo, si no estoy, también los escucho, explica de dónde venimos, lo que se hizo y hacia dónde vamos. Y en el final de toda esa explicación, él dice, bueno, ahora les toca a ustedes, ¿no?, invertir. Así que no es compleja la pregunta que me hace porque... no sé, me cuesta entender cómo alguien iría a salir corriendo a invertir por una frase del final de un discurso del presidente. Pero bueno, lo analizaremos para ponerle más énfasis en tal caso, para que tocarles más los sentimientos a los empresarios. Pero se tienen que dar algunas condiciones que no pasa solo por el final, 10 palabras del final de un discurso. Con respecto al oro o al tema de, en principio, los camiones con oro, obviamente esa información era falsa, en esos camiones no había oro, no sé quién lo dijo, quién lo trascendió. Hay mucho movimiento en todo el país de moneda, de billetes, por una cuestión de abastecimiento del sistema. Ahí no había, en la foto que mostraron no había oro, así que la próxima chequen mejor la información. Y tanto el oro como cualquier otro activo que tenga el Banco Central siempre va, por supuesto el Banco Central les podrá dar, no sé exactamente la respuesta del Banco Central, creo que fue el día 15 de agosto pasado, no sé cuál es la respuesta que dieron, pero efectivamente siempre va a buscar el mejor destino para cada uno de los activos que tenga el Banco Central, como pasa mismo con los dólares o con cualquier otra tenencia que pueda tener el Banco Central. No sé por qué llama tanto la atención el tema del oro. Un detalle más muy pequeño. Sí. ¿El gobierno va a explicar en su momento el objetivo? ¿El objetivo de qué? El envío de este oro. Se lo estoy explicando yo. Es porque en cada activo que tiene el Banco Central, en sus arcas, en cada uno de esos activos siempre se busca que tenga el rendimiento, que tenga el mejor rendimiento. No tiene otra explicación. Última pregunta. Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente para Letra P. Quería retomar un poco la pregunta que hizo la colega Silvia Mercado. El senador Francisco Paultroni dijo ayer y reiteró hoy también que rechaza nuevamente la postulación de Ariel Lijo para integrar la Corte, un pliego que envió el Ejecutivo, por supuesto, y de paso también criticó a Santiago Caputo, a quien acusó de cobarde y miserable por esconderse detrás de una cuenta falsa. Eso igual... A Santiago Caputo, igual de todos modos, lo hizo sin nombrarlo. Con respecto a esto, dos consultas. Por un lado, ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, claro. Lo hizo, ok. Sí, lo hizo. Con respecto a eso, quería consultarle, por un lado, desde lo político, si el Ejecutivo tiene un plan B, una alternativa para el pliego del Lijo o el de Mansilla, o si los ratifica. Y por el otro lado, cómo toma estas críticas de Paultroni, de un senador que se supone que es del oficialismo, y si de alguna forma creen, por la cercanía que tiene el senador con la vicepresidenta Villarruel, si de alguna forma es una crítica delegada también de la vicepresidenta, teniendo en cuenta las diferencias claras que hay entre
la vicepresidenta Me gusta y el porque los presidente. periodistas se responden sus propias preguntas de acuerdo a lo que les parece. Está muy bien, es entretenido. No, por favor. Bueno, Paultroni evidentemente estuvo discutiendo con una cuenta, no sé si fake, pero que no. Entiendo que Santiago Caputo no tiene cuentas, no sé en el resto de las redes, en Twitter o en X no tiene cuentas, así que no sé con quién habrá estado discutiendo, tal vez con un bot. Y con respecto a tu conjetura de quién manda a quién, la verdad es que no, me parece que es todo un planteo delirante. De todas maneras, repito, cualquier senador, no él, cualquier senador, cualquier diputado, cualquier persona que pertenezca en este momento a nuestro espacio puede opinar lo que se le antoje. Y como le decía a Silvia, es una opinión del senador y está muy bien que se exprese libremente. Nosotros ratificamos cada paso que damos. En este caso, esté de acuerdo o no el senador. Bueno, veremos cómo se van sucediendo los hechos allí en el Poder Legislativo, en el Congreso. Quería profundizar. Dinero no le falta. Quería profundizar. Sueldo no le falta. Mi pregunta, digo, en la entrevista que dio el senador, de todos modos venía hablando de Santiago Caputo. Cuando hace alusión puntual a las cuentas falsas, es claramente atribuible al asesor. E incluso el presidente hoy, cuando salió a la entrada de la Casa Rosada, también dijo, ante una consulta de letra P, que es gente que no entiende nada en relación a las críticas que viene recibiendo desde hace tiempo, no solo de Paultroni, sino también de otros dirigentes algo distanciados de la Casa Rosada. ¿Está bien? ¿Y? ¿No tiene el gobierno ninguna No, postura cada uno o es- alguna lectura política de las No, críticas que recibe su a ver, propio... yo justo no estaba porque tenía un tema personal y no llegué ni a la reunión de gabinete ni a ese episodio en la entrada, digamos, de la Casa Rosada, pero sí vi el corte del video y en ningún lugar el presidente le atribuyó la culpa absolutamente a nadie. Dijo simplemente que el que habla creo que dijo así, de Santiago Caputo es porque no entiende nada, creo que usó esa frase. Y efectivamente es así. De hecho, fíjate que están hablando con un Santiago Caputo que es una cuenta falsa, así que imagínate que a partir de ahí se le puede atribuir a Santiago Caputo evidentemente cualquier cosa, ¿no? Pero respetamos las opiniones de todos y con respecto a tu pregunta y la parte, digamos, más relevante de tu pregunta, efectivamente nosotros seguimos hacia adelante ratificando cada uno de nuestros pasos. ¡Epa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nosotros no sancionamos a nadie. Sigue siendo... se armó linda charla, dale. No, vos no. Vos parate ahí, que estás siempre parado ahí con el coso. Bueno, aceptan críticas incluso De todo el aquellos mundo. perteneciendo dentro de la Libertad Avanza. Pero por supuesto, mi querido. Claro que sí. Bueno, chau.